Buenos días chicos, la clase de hoy vamos a hablar de compras y contrataciones en el sector público. Eh, este tema implica cierto movimiento de fondos, lo cual hace que el sistema tenga que tener la envergadura de tal. El régimen nacional de compras y contrataciones va a ser analizado en la cátedra desde el punto de vista de los distintos tipos de contratos que elabora el Estado, los cuales son contratos administrativos que pueden tener una incidencia financiera o una incidencia patrimonial o ambas, desde el punto de vista de la competencia que arroja el Estado en su faz de una de las partes contratantes, como Poder Ejecutivo. Vamos a analizar también los contratos de suministro como concepto, como diferenciación con respecto a otros tipos de contratos, y en particular vamos a analizar los procedimientos de adjudicación dentro del cual le vamos a dar una característica y una connotación especial a la licitación pública, por lo que implica la misma. Para empezar, vamos a decir que el sistema de compras y contrataciones tiene que ver con todo lo que atañe a la programación, a la gestión, al suministro y control de bienes del Estado para poder a través de ellos desarrollar su fin de gobierno, su bienestar de gobierno, y estos bienes y servicios son realmente adquiridos por el Estado a través de algún procedimiento de compra en particular. Ese sistema va a comprender los principios, normas, órganos, procedimientos y recursos a través de los cuales se van a obtener bienes y servicios para la gestión del Estado. La contratación, como concepto, vamos a decir que la hacienda pública, para satisfacer las necesidades colectivas que desarrolla el Estado, va a tener que nutrirse de medios económicos, que van a ser cosas muebles, inmuebles o derechos, y para ello el Estado va a disponer de dos alternativas. O hace una contratación de manera voluntaria, que es la vía voluntaria, en donde contrata con un tercero y adquiere los bienes, y la otra alternativa es una vía obligatoria, en donde la voluntad de las personas no es la que impera, sino que es el poder del Estado a través de los tributos, expropiación, etc. Cuando hablamos de la vía voluntaria es donde aparece la idea de contratación, mediante la cual el Estado celebrará algunos contratos jurídicos bilaterales, lo cual significará una manifestación de voluntad de la administración pública y por lo general va a producir algunos efectos económicos, financieros o patrimoniales y jurídicos. ¿Qué significa esto? Va a repercutir en entrada o salida de dinero al Estado, va a repercutir en ingreso o egreso de bienes patrimoniales al Estado, y va a repercutir en alguna relación jurídica por la cual el Estado adquiere derechos y obligaciones, y hay otra parte con la cual está contratando que también va a adquirir derechos y obligaciones como consecuencia de ser un sujeto de ese contrato. Hasta aquí vamos hablando de las contrataciones. Acá planteamos un marco normativo, por lo general nos vamos a llevar como referencia el artículo número 1023 del decreto del Poder Ejecutivo del año 2001. También vamos a analizar otras disposiciones generales como los pliegos de bases y condiciones de los contratos cuando veamos licitación, y también vamos a analizar la ley de obra pública. Aquí establecemos algunas leyes complementarias, programa para PYME, Compre Argentino. La idea es que todo lo que estamos haciendo como referencia es un marco normativo para aplicarse en lo que hace referencia al procedimiento de compras y contratación del sector público. ¿Qué jurisdicciones caen dentro de esta órbita? Todas las previstas en el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, organismos descentralizados, administración central, y todo lo que hace a los institutos de seguridad social, todo lo que está plasmado en el artículo 8 de la Ley 2456. Con respecto a la clasificación de los contratos, siendo la función fundamental del Estado satisfacer necesidades públicas, como se dijo, para lo cual necesita bienes y servicios, vamos a decir que el sistema de contratación puede tener una incidencia financiera, una incidencia patrimonial, financiera, entrada o salida de dinero, patrimonial, incremento o disminución patrimonial, y también podemos hablar de contratos que se van a clasificar desde el punto de vista financiero con una amplitud de la siguiente manera. Aquellos contratos que deriven salidas de dinero para el Estado, es decir, una compra en la cual el Estado gasta plata. Ahí encontramos suministros, que no son otros contratos en los cuales el Estado contrata con un tercero, le provee durante un tiempo determinado, por lo general un mes, al cabo de ese mes se validan los remitos, se establece una factura y se efectúa el pago. Durante el mes, ese organismo suministró recursos al Estado.
Obras, cuando el Estado lo que hace es contratar a alguien para que efectúe una obra que necesita, por ejemplo, por ejemplo, caminos. Locación de servicio, en este caso son aquellos servicios que el Estado debería ejecutar y que por ahí no lo puede hacer de manera directa, sino que recurre a alguna contratación para que otro desarrolle el servicio. Por ejemplo, el transporte. Se contrata a empresas que son las que harán el servicio de transporte, ellas serán las que se harán cargo y establecerán algunos parámetros en la contratación. También existen contratos que implican entrada de dinero para el Estado, como por ejemplo las concesiones de obras, por ejemplo las locaciones de bienes del Estado. En el caso de la locación encontramos los alquileres, que son contratos que implican un ingreso de dinero. También podemos hablar de concesiones, por ejemplo el Estado concede la ejecución de una obra y por la misma recibe dinero. Contratos mixtos sería el caso de un empréstito que por un lado recibe dinero el Estado y por otro lado implica la salida. Es por lo general casos en los cuales intervienen tipo préstamo, y el Estado recepciona dinero en una primera etapa y una segunda etapa implica la salida con la amortización de ese tipo de deuda. También hay contratos en los cuales no intervienen sumas de dinero, que es el caso del trueque. Son cada vez más escasos, pero podría suceder algún tipo de este contrato previsto y está previsto estructuralmente. Contratos administrativos que tengan incidencia patrimonial podemos encontrar los siguientes: los que derivan un aumento en el patrimonio, los que derivan una disminución y los que no modifican el patrimonio, que es el caso que dimos recién del empréstito, porque por un lado implica entrada y por otro lado salida. Con respecto a la disminución del patrimonio, son contratos en los cuales implica una venta de bienes del Estado, por lo cual se reduce el patrimonio estatal. Y en los casos que implique un aumento del patrimonio, tenemos los suministros, que implican una entrada de recursos durante un tiempo determinado. También puede haber compra de bienes muebles, construcción de obra pública, son casos en los cuales implica un incremento del patrimonio y contablemente se registrará como tal. ¿Qué contratos entran y caen dentro de este ejido del artículo del decreto 1023 del año 2001? Los contratos de compra-venta, los contratos de suministro, los de servicios, los de locación o consultoría también, los alquileres con opción a compra, las permutas, las concesiones de uso de bienes de dominio público o dominio privado del Estado, la obra pública, la concesión de obra pública, las concesiones de servicios públicos y los contratos que no están excluidos expresamente. ¿Cuáles sí están excluidos? Los del contrato de empleo, los de compra de caja chica, los que se celebren con estados extranjeros y con instituciones multilaterales de créditos, y los comprendidos en operaciones de crédito que entran por otro ámbito y salen de esta estructura de los contratos administrativos. Principios generales que tienen que regir a este sistema de contratación son razonabilidad del proyecto, eficiencia en la contratación, promoción de la concurrencia. La idea es que todos participen, que cuando haya una posibilidad de concurrencia de partes contratantes sea la mayor cantidad posible para que los oferentes puedan ser elegidos de acuerdo a las condiciones que prevé el Estado. Transparencia en el procedimiento, que todos tengan posibilidad de acceder, que haya publicidad y difusión de lo que se está contratando y que todos los oferentes tengan en definitiva un igual tratamiento, para lo cual los funcionarios públicos tendrán que tener responsabilidad. De acuerdo al artículo 99 de la Constitución Nacional, el presidente de la Nación deberá suscribir los contratos del Estado como consecuencia de las normas emanadas por el legislativo. En este caso, el ministro tiene atribuciones contractuales para ejecutar él, en lugar del presidente, dicha función. Cada unidad ejecutora debe programar las contrataciones. ¿Para qué se hace esto? Para tener en cuenta la naturaleza de las actividades y los créditos y tener en cuenta una programación que nos permita luego atemperar los pagos, que no se acoplen los pagos. Hay facultades y obligaciones que son de la autoridad administrativa, tiene que ver con la prerrogativa de interpretar los contratos, la facultad de aumentar o disminuir los montos de los contratos, el poder controlar la inspección y verificar e imponer penalidades en el caso de que no se cumplan los mismos, entre otras. También hay facultades y obligaciones de los cocontratantes. Ellos tienen derecho a la recomposición del contrato, en caso de que no se cumpla, a la obligación de ejecutar el contrato y la obligación de cumplir con las prestaciones previstas en el mismo.
Siempre hay criterios para la selección de una oferta. Por lo general se analiza o precio o calidad, idoneidad del oferente y otras condiciones de la oferta. Pero por lo general la idea es que sea una oferta lo más conveniente posible, tanto en precio como en calidad. Hay compras electrónicas, las contrataciones han ido modificándose como consecuencia de los nuevos parámetros de compra y se han establecido formatos digitales. Las entidades están obligadas a aceptar este tipo de envío también de oferta de la misma modalidad, y los documentos digitales tienen el mismo valor legal que los otros documentos. El contrato de suministro comprende en nuestra Administración Nacional todas aquellas operaciones que tienen por objeto la adquisición de los bienes o especies necesarias para la atención del servicio público. En un contrato de compra, el objeto consiste en la incorporación de elementos necesarios para la administración del Estado a fin de satisfacer todas las necesidades públicas y organizar el servicio. Hay procedimientos para seleccionar a los contratantes. Como dijimos, algunos de los procedimientos son la licitación pública, la licitación privada, el concurso público. Cuando hablamos de licitación pública, queremos plantear que es un llamado a participar en el que se puedan presentar un número indeterminado de oferentes, a partir de un monto determinado y de ciertos criterios que se necesitan, primando el valor o como factor importante el económico. Cuando hablamos de un concurso público, tiene iguales características que el anterior, pero la connotación más marcada, más que lo económico, es la capacidad técnica o científica y artística de esa operación. Mientras que cuando hablamos de un concurso privado o abreviado, se llaman a participar solo un número exclusivo de proveedores, inscritos en una base de datos que se administrará en el órgano rector. Esas licitaciones privadas o concursos privados tienen que ver con la presentación de los oferentes en una invitación personal y directa formulada por la Administración. La Administración, sin embargo, está obligada a considerar las ofertas presentadas espontáneamente, pero la idea es que acá es un concurso abreviado para un grupo determinado. Es una compra específica. La Administración elige directamente la contratación directa cuando hay condiciones que así lo avalan, cuando hay condiciones que así lo justifican. Por ejemplo, el monto, o por ejemplo, la urgencia o la emergencia. Hay casos de urgencia, como lo que estamos viviendo actualmente, que es del COVID, en donde por una cuestión de emergencia nacional no podemos esperar hasta un procedimiento normal de concurso o licitación, sino que hay cuestiones objetivas que priman sobre las pautadas en cuanto al sistema de contratación. Como la autoridad competente podrá acreditar y probar que esa condición es superior a la necesidad de la compra, se puede hacer una contratación directamente a un proveedor sin que pasemos por la licitación. ¿Qué características vamos a analizar ahí? Seguramente la capacidad científica, técnica o artística, la habilidad o la destreza, o alguna connotación particular que obligue a llevar adelante una contratación directa. ¿Cuándo se habla de una licitación pública desierta o fracasada? Cuando en la nación se debe hacer un segundo llamado y luego de la contratación directa porque no se ha podido concluir con una licitación pública. Es decir, se han planteado los pliegos, se han planteado las condiciones y las personas que se han presentado o no son idóneas o no hay presentación, es desierta. En ese caso, se hace un segundo llamado y si no aparece nadie, se tendrá que recurrir a la licitación en segunda instancia, en tercera instancia la contratación directa. Cuando hablamos de un remate o subasta, es una compra y venta de bienes públicos sin limitación de concurrencia y al mejor postor. La adjudicación en este caso se hace en un acto público previo llamado y tomando una base estimada, es lo que va a marcar como importante y sobre todo el precio, que es como lo más marcado en el caso de una subasta. Establece una base, pero el precio más elevado que se ofrezca es el que va a llevarse lo que se está subastando. El Estado puede comprar o vender por subasta pública. Si vende, el procedimiento se lleva a cabo a través de los órganos competentes. Si compra, el funcionario que formula la oferta por parte del Estado no puede ofrecer un precio que exceda lo que tiene autorizado. Entonces, para resumir, tenemos distintos tipos de licitaciones o concursos nacionales cuando se desarrolla dentro del ámbito de la nación, de Argentina, internacionales cuando se desarrolla con otros países, también podría ser. La etapa única es cuando se desarrolla la licitación y se concluye en esa etapa.
La etapa múltiple es cuando se llama a concurso, se produce, está desierto, no se logra concluir las etapas que corresponden, se vuelve a llamar, entonces estamos en una etapa subsiguiente a lo que sería una etapa 1. La contratación directa, entonces, ¿qué marca? Es algo concreto, es algo inmediato, no lo podemos postergar, por lo general surge de manera imprevista, no está estipulado que se iba a desarrollar, y hay una emergencia que conlleva, comprobada obviamente, que conlleva a comprar esto de manera objetiva. La licitación pública, la unidad operativa determinada, va a establecer todo el encuadre legal de la misma, va a tener que fundamentar la decisión, y el procedimiento tiene que garantizar todo lo previsto por la ley. La publicación será durante 2 días y con una antelación de 20 días corridos a la apertura del sobre. Se tiene que programar, se tiene que establecer un agrupamiento de las características de esa licitación, se hace una reserva presupuestaria, tenemos que establecer una autorización por la autoridad competente y se elabora el pliego. Ese pliego va a tener todas las pautas y condiciones previstas para el contrato. Es el contrato que va a marcar entre ambas partes. Y luego se decide llamar a la licitación respectiva. ¿Qué etapa es esencial acá? La publicidad. Tiene que haber mucha publicidad de toda esta licitación para que tenga validez. Luego tiene que haber un acto de apertura de las ofertas, una adjudicación y aprobación de la oferta y un perfeccionamiento posterior del contrato. Luego, cuando ya se ha adjudicado, empieza la etapa del cumplimiento. Tiene que ejecutar normalmente el contrato, si hay algunas modificaciones se las va instrumentando las modificaciones previstas, se recepcionan los bienes o servicios, se va estableciendo los avances o no que existieran, si surgen algunos conflictos y se establecen penalidades y sanciones van a ser como consecuencia del procedimiento propiamente dicho, y de acuerdo al avance se establecerá el grado de avance y se irá haciendo las liquidaciones y pagos parciales que se hubiesen estipulado. También es importante tener en cuenta que aparece un famoso fondo de reparo en el caso de que la etapa tenga algún problema para una etapa posterior. Cuando se termina la obra, ese fondo de reparo se considera como parte de la licitación a los efectos de concluir cualquier inconveniente que tuviera la obra. Es decir, tenemos 3 etapas en una licitación como etapa final de este proceso de compras y de contratación. La primera, que es el estudio de la factibilidad de la compra, se elaborará el proyecto de lo que se quiere comprar o elaborar o fabricar, se confeccionarán los pliegos particulares, esos pliegos tienen que ser aprobados. Una vez que se aprueban los pliegos por la autoridad competente, se hace el efectivo llamado a licitación y por ende se hace la afectación preventiva. Hay una etapa de selección, se publicita, se realiza un acto de apertura de los sobres que se han presentado, se analizan esos sobres, se hace un estudio de la oferta y se llega a una preadjudicación. Analizando un poquito más en profundidad, se definirá la adjudicación final, con lo cual se estará en la etapa del compromiso. Todo esto va a implicar una firma de contrato y una etapa en la cual ya se compromete el Estado con una persona que es el que va a ejecutar la obra. La etapa de contratación, propiamente dicha, es cuando ya se cuenta con un contrato, el cual se va ejecutando, se va trabajando, y se va a desarrollar lo que se denomina la certificación de los avances de obra, lo que dará origen a una obligación de pago, un devengado, y con posterioridad a un mandado a pagar. Esto es todo lo que hace referencia al sistema de compras y contrataciones. Muchas gracias.